Buenos días, estudiantes del octavo nivel. Hoy voy a hablarles de las guías de trabajo sobre la narrativa, elementos de la narrativa, particularmente del cuento, de diferenciación entre cuento y novela. Y además, vamos a ver un momentito lo que es la tira cómica y cómo se analiza. Entonces, pues, bueno, voy a empezar con esta guía de trabajo de la narrativa. Vamos a ver, aquí estoy compartiendo. Bien, en el caso de esta guía, ¿verdad? Lo que interesa es cómo reconocer y distinguir los elementos entre el cuento y la novela. Entonces, aquí aparecen como, pueden ver ciertas características, ¿verdad? En el caso del cuento, siempre tiende a ser más breve que la novela, la trama tiende a ser sencilla, hay pocos personajes y por lo general está escrita en prosa. Recuerden que cuando hablamos de cómo se escribe, hablamos de que se escribe en verso, se escribe en diálogo o se escribe en prosa. La prosa puede ser de dos tipos, prosa narrativa o prosa discursiva. Entonces, en este caso sería una prosa narrativa, porque lo narrativo significa que se está contando una historia mediante una trama que se cuenta por un narrador, ¿verdad? Ese narrador puede ser un narrador externo o puede ser incluso alguno de los personajes de la historia. Pero la distinción, o sea, dentro de ese género narrativo existen otros subgéneros. Entonces, entre esos subgéneros vamos a tener varios, la leyenda, la crónica, la fábula, pero en este caso nos enfocamos en la diferencia entre cuento y novela. Entonces, cuando tenemos un texto breve, con pocos personajes, con una trama sencilla, estamos hablando que estamos leyendo un cuento. Pero si yo estoy leyendo una historia que además tiene otras tramas allí que pueden complicar más la estructura, que es una extensión amplia o grande, digamos, un libro de unas 120 páginas, ¿verdad? Algo más extenso. Y además hay más personajes y una serie de sucesos. Estamos entonces ante una novela, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener claro eso. Y además algo importante, ¿verdad? Es que vamos a encontrar ciertos elementos distintivos en común dentro de las narrativas, dentro de la leyenda, el cuento, la fábula, la novela, etc. ¿Cómo qué? Bueno, esta estructura que está acá. La estructura de la narración vamos a tenerla en tres partes: un principio o exposición inicial de los acontecimientos, una parte intermedia o nudo en donde se encuentra la parte principal del conflicto, por eso también se le conoce como clímax, y la parte final o desenlace. Esta parte ya es donde nosotros vemos cómo se resuelven los conflictos, o más bien se pueden complicar más, y podemos tener finales de diversas maneras, puede ser sorprendente, inesperado, alegre, triste, negativo, etcétera. Pero también podemos ver que puede haber finales abiertos o finales cerrados, es decir, un final donde nosotros comprendemos qué ocurrió y cómo se terminó de concluir el conflicto, otras no se sabe qué pasa. Entonces, en esas donde no sabemos qué pasa, estamos ante un final abierto. Luego, les puse un cuento muy cortito en donde ustedes tenían que leerlo y a partir de eso contestar estas preguntas relacionadas con la estructura del cuento. Y luego les entregué esta información básica muy importante, y digo muy importante porque la vamos a usar para cualquier texto narrativo, o sea, no solo este año, sino todos los años, hasta un 10º año, vamos a necesitar de estos elementos para poder analizar una obra narrativa, un cuento, una novela, una fábula, etc. Entonces tenemos los personajes que son realmente muy importantes dentro de la historia, y estos personajes, cuando nosotros queremos caracterizarlos, no podemos decir, se llama Juan, es alto. No, no. ¿Qué elementos de Juan necesitamos saber? Bueno, o de este personaje X. Bueno, hay muchos elementos que podemos identificar. Entonces, primero que todo, conocer la historia, el nombre de este personaje, su historia, vamos a ver, el origen de este nombre puede tener un símbolo dentro del texto, puede tener un significado, ¿verdad? Que es lo que tenemos que tener ahí claro.
la descripción de este personaje, sus rasgos, sus características físicas, edad, género, su manera de pensar, de sentir, características sociales y culturales de este personaje, digamos, a qué se dedica, cómo participa dentro de la sociedad, si hay una fiesta que explican cómo es esa fiesta, cómo se comporta este personaje en esta fiesta, etcétera. Cuál rol social, por ejemplo, tiene dentro de esta obra. En las características psicológicas y valores podemos referirnos a cómo es su carácter, si es una persona bondadosa, conflictiva, buena, mala, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál es la forma, qué piensan los otros personajes o el mismo narrador sobre este personaje que estamos analizando? ¿Qué tipo de rol tiene en el relato? Cuando hablamos de valores, ¿verdad? También es muy importante, nos vamos a referir a los principios o cualidades que van a definir ese comportamiento en determinado contexto o cultura. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar más bien de disvalores si este personaje dentro de su cultura era un héroe porque mataba gente. Nosotros más bien diríamos no, porque no compartimos dentro de nuestra ética el tema del asesinato. Entonces, es muy interesante ver esa posición de ese contexto y del contexto de nosotros, ¿verdad? Cuando hablo de contexto, ¿a qué nos referimos? A las situaciones. Entonces, la situación de este personaje no sería igual en su época que en nuestra época. Entonces, podríamos, por ejemplo, hacer una comparación. Luego, con base en esta información, ¿verdad? Del tipo de personaje que existe, hacer entonces una clasificación de los del cuento anterior, el que estaba arriba, que se llama cuento 100 por 1. Entonces, poner 3 personajes que aparezcan en ese cuento, indicar si es protagonista o secundario, y ahora sí, en la parte de descripción del personaje, indicar esos rasgos que acabo de compartirles. Eso es lo que habría que hacer en esta parte. Vean que realmente el ejercicio está muy simple, pero es muy valioso, ¿verdad? Porque cuando el otro año yo les pregunte sobre esto, ya tenemos que tener ese conocimiento previo, chicos y chicas. Y luego viene la parte de la autoevaluación. Si tienen alguna consulta de cuál nivel de desempeño creen que están ubicados, me pueden preguntar, no hay ningún inconveniente. Entonces, esta sería la guía de la narrativa, ¿verdad? Voy a compartirles uno de los videos que aparecen acá para que ustedes puedan observarlo. En caso de que no tengan el tiempito y vayan a ver este video, pues por lo menos ahí lo pueden compartir, ¿verdad? Entonces voy a buscarlo para compartir con ustedes. Denme un segundito nada más. Vamos a ver, es que estoy tratando de arreglar de una vez que comparta el sonido de la computadora. Vamos a ver si lo tengo. Okay, creo que sí. Vamos a ver, entonces voy a compartir aquí el video. A ver qué tal.
Vamos a ver aquí para detener. Okay. Entonces, ese es el video. Espero que sí se haya escuchado, si no, ahora voy a tener que volverlo a pasar. Vamos ahora al el otro tema que les dije que tenía pendiente, que es el de la última guía. Ahora sí, ya con esta cerramos este año. Nos quedan ciertos temitas por concluir, pero igual eso ya yo los puedo retomar con calma, empezando nomás, ¿verdad? Ya estos eran como los principales en cuanto a análisis de lectura, que es lo que más nos están pidiendo. Y pues para cerrar, quería hacerlo con algo que a mí me entretiene mucho, me parece que es un tema divertido, si así se quiere, pero también deja mucho que pensar. ¿Por qué? Porque es un tema que te pone a reír, pero al mismo tiempo te muestra ciertas realidades del mundo, y particularmente latinoamericanas, las que voy a poner ahora de ejemplo, que pueden mostrarme una serie de valores y desvalores y pensamientos culturales que existen a nuestro alrededor. Entonces, aunque son muy sencillas de hacer, en un principio digo sencillas así, es porque realmente tienen bastante perspicacia la manera en que se utilizan los elementos, tanto gráficos, o sea, los dibujos, como los textos, los diálogos. Entonces, el tema que vamos a ver en esta última guía es denme un segundito nada más para buscarla. Ajá. Vamos a ver, creo que ya la encontré. Ahora sí, vamos a ver. Ok. La última guía es la guía de la tira cómica. Entonces, esta guía, o más bien, este tema de la tira cómica me gusta mucho, ya les dije por qué, porque consiste en una serie de dibujitos que uno va viendo, ¿verdad? Pero van contando, desarrollando un pequeño relato. Puede causar risa y genera diversión, ¿verdad? Otro tipo de historietas que son un poco más serias, pero por lo general en los periódicos encontramos, o en las revistas encontramos estas viñetas de tiras cómicas. Las tiras cómicas pueden ser diarias, ustedes pueden ver tiras cómicas en los periódicos diferentes, pero también pueden ser semanales, ¿verdad? Eso va a depender del tipo de periódico que maneje o el tipo de decisión que se tome en la editorial periodística. Hay historias que pueden ser una sola, ¿verdad? O puede ser una secuencia de tiras cómicas a lo largo de un año que están contando una historia, un relato. Bueno, una que es muy famosa dentro de las tiras cómicas es la de Mafalda, creada por el argentino Quino. Quino justamente hace 2 semanas, semana y media, murió. Entonces, pues como una manera de homenaje quería utilizar las historietas de Mafalda como parte de las tiras cómicas que yo quería mostrar acá. ¿Por qué? Precisamente por lo que les decía. Aparentemente son muy sencillas, pero la perspicacia que hay detrás, tanto de la imagen como del texto, son muy valorables. Por eso es que la muerte de Kino fue dolorosa, porque precisamente el legado que nos deja es bastante interesante. Entonces, bueno, esta era también un poquito como para de que se burlaron de la profe, ¿verdad? Ya que la tienen de lejos y no pueden tenerla. Entonces, bueno, entra Felipe, que es un personaje de Mafalda, y dice, estoy tan contento con mi maestra, es una mujer bondadosa, simpática, qué sé yo, es extraordinaria. Y llega Mafalda y le pregunta, es una suerte que te haya tocado una maestra así, porque a la maestra uno tiene que verla todos los días y todas las semanas y todos los meses de todo un largo año. Y Felipe contesta, una vieja insoportable, qué vieja insoportable, ¿verdad? Entonces vemos que aquí están las viñetas, ¿verdad? Los personajes, vean cómo empiezan las imágenes, cómo van transformándose y cómo termina. Aquí hay un desarrollo de una historia, solamente con la imagen, ¿verdad? Vean la cara de Felipe, cómo va transformándose. Y también cómo va transformándose el texto. De mucho a muy poco, pero suficiente como para entender qué es lo que ocurrió.
Entonces, bueno, estas historietas, ya dijimos, es una asociación de dibujos. Dicen, provienen del inglés comic strip, ¿verdad? Pero también las que se ponían los domingos se llamaban tiras dominicales Sunday strip. Luego, tenemos que tener claro entonces que vamos a encontrar en la tira cómica tanto el conjunto de un texto con elementos gráficos, que como les dije previamente, narran una pequeña historia, ¿verdad? No, esto no es narrativa, esto es tira cómica, pero vean que tiene elementos de la narrativa que toma de manera breve para empaparse de esto. La tira cómica también es una manera de ver un previo de cómo sería el manejo de la fotografía y el cine, de lo que son las viñetas, los encuadres, la acción del personaje. Aunque es una farsa, por decirlo así, lo vemos a través de un dibujo. En el cine podemos verlo a través de las expresiones de los actores encarnando un personaje. Entonces es muy bonito porque si vemos aquí los encuadres son muy planos, pero a veces no. Entonces esos planos también se toman mucho para cine. Por ejemplo, el director Quentin Tarantino se basa mucho, no en la tira cómica, pero sí en el cómic, que es ya como la versión novela, por decirlo así. Tenemos la tira cómica y el cómic. Tenemos el cuento y la novela, ¿verdad? En el caso de aquí del cómic es una historia larga, ¿verdad? Muy precisa. Y tenemos incluso una labor que, bueno, igual que en la tira cómica puede ser el texto se encarga una persona y la imagen se encarga otra. En los cómics se puede encargar una persona del texto y otra persona se encarga de lo que son las imágenes. Y hay imágenes increíbles, ¿verdad? Eso lo podemos ver el otro año que vamos a trabajar con la novela gráfica. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, como les comentaba, los elementos que va a tener una tira cómica va a ser la viñeta, que son estos cuadritos que vemos acá. Entonces, cada cuadro es una viñeta. Tenemos 4 viñetas acá y si nos vamos aquí arriba, Mafalda también, ahí hay 4 viñetas. Los dibujos, ¿verdad? Que son donde se representa la historia. Entonces, van dentro de la viñeta y son muy importantes las gesticulaciones de los personajes. Luego tenemos el bocadillo. ¿Qué es el bocadillo? Ese espacio donde se va a escribir lo que dicen o piensan los personajes. Entonces, este es el bocadillo. Y está compuesto por 2 partes. La primera, voy a ver si lo puedo agrandar un poquito para que vean. Ajá. La primera es esta parte de arriba que se llama el globo. Aquí tenemos 2 tipos de globos. Y tenemos uno que se llama rabillo o delta. Entonces, el rabillo o delta vamos a tener que vean que es como un piquito. Este indica que está hablando el personaje. Pero de las burbujitas significa que el personaje está pensando. Entonces, tenemos un tipo de globo de texto y un tipo de diálogo y un tipo de globo de pensamiento para que lo tomen en cuenta a la hora de analizar. El texto, bueno, es la parte escrita y se pueden utilizar diversos recursos para saber qué pueden significar. Entonces, por ejemplo, las mayúsculas dentro de una tira cómica es que se está gritando, ¿verdad? También puede indicar movimiento o instancias. Luego tenemos la onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? La representación de sonidos. Está afuera o dentro del bocadillo, puede aparecer de las 2 formas. Les volví a poner, como les había dicho que quería hacer un homenaje a Quino, otra tira cómica de Mafalda. En este caso, vean que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viñetas, que es muy inusual, por lo general son de 4 o 5 viñetas. Tenemos al hermano de Mafalda diciendo, más sopita, mamá, más sopita, y se pone a gritar sopita, pero está gritándolo. Vean la cara de Mafalda. ¿Por qué le hace esa cara? Porque ella no soporta la sopa. Y él le hace ese sonido, esta onomatopeya. Entonces, ¿cuál sonido creen que representa? ¿Verdad? Y entonces, luego de eso llega él con la cuchara y se la pasa a Mafalda. Y por eso Mafalda después está toda descompuesta lavándose los dientes, porque a Mafalda no le gusta la sopa.
Entonces ahí tenemos varios ejemplos de varios elementos, pero lo que quería enseñarles era la onomatopeya. Las metáforas visuales. ¿Qué son las metáforas visuales? Dice que son gráficos que se usan para expresar contenidos relacionados con el funcionamiento psicológico o emocional de los personajes. Un ejemplo puede ser la aparición de una bombilla en la cabeza para transmitir que ha tenido una idea. Vean que en el caso de Mafalda, arriba tiene aquí un signo de admiración. Esa es una metáfora visual. ¿Por qué? Porque es como indicar la sorpresa de que ella no esperaba que el hermano le pusiera la cuchara con sopa, ¿verdad? Y de hecho, eso es lo que genera el conflicto que lleva a este desenlace final de Mafalda descompuesta por la sopa. Luego tenemos el código gestual, que también ya lo hemos visto previamente con Felipe y ahora en esta anterior con Mafalda, cómo se va descomponiendo el rostro, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, los gestos son sumamente importantes en la historieta porque precisamente son con los que podemos contar de qué trata la historia, cuál es la situación que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, los cabellos parados pueden indicar que hay temor, ¿verdad? Entonces les puse esta otra que también es muy famosa, de Olafo y Helga, que es su esposa. Entonces llega su esposa muy contenta y le dice, ¿te gustaría acompañarme a hacer una visita a mi madre? Dice Olafo, me niego de forma total, absoluta y rotunda. Vean que está no solamente en mayúsculas, sino en negrita y con doble signo de admiración. Entonces sabemos que él está sumamente exaltado. Ella llega y cambia el rostro y dice, déjame que te pregunte de un modo distinto. ¿Te gustaría seguir degustando unos deliciosos platos de comida casera cada noche? Y obviamente tenemos la expresividad de Olafo de total, eh, de total aceptación y derrota de su conflicto, ¿verdad? No le queda de otra que aceptar, sí o sí va a ir a comer a la casa de su suegra. Entonces ahí tenemos un ejemplo precisamente de el código gestual. Tenemos en cada una códigos gestuales, son muy importantes, ¿verdad? Entonces manténganlo siempre. Bueno, antes de iniciar acá, yo les puse aquí al final un enlace, entonces voy a ver si lo comparto con ustedes para que puedan observarlo. Es una presentación que me encontré en Prezi, pero muy completa, que puede funcionar bastante. Entonces vamos a ver si la comparto. Voy a poner.
Esa era la presentación que me encontré, que me parece bastante interesante. Entonces también ayuda mucho como con la información de lo que puedan encontrar en las viñetas que tienen que analizar. Entonces por eso se las publiqué aquí. Ojalá la hayan visto, de verdad está bastante completa. Más bien incluso puede servirnos después para analizar cine. Entonces ahí se las dejo. Voy a compartir nuevamente la guía, la guía de las tiras cómicas. Y en este caso la guía de las tiras cómicas, vamos a ver, tenemos aquí una tira cómica y van a tener que contestar estas preguntas con base en esta información que está acá. Asimismo, contestan estas otras preguntas que están acá. Finalmente, van a crear una tira cómica donde ustedes incorporen todos estos recursos que hemos visto o la mayor cantidad. Ojalá una viñeta que sea de unas 5 viñetas o 3 viñetas, 4 viñetas. Traten de no extenderse mucho, pero vean que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final, no muy cargada de texto, pero sí muy cargada de simbolismo, ¿verdad? Que tenga un buen cierre, que tenga buenos elementos, que nos dé incluso humor. El humor es muy importante y es lo más difícil de hacer. Entonces, piénsenlo bastante, háganlo con mucho cariño, tómense su tiempito para hacerlo. Yo sé que hay muchos temas por los cuales podemos reírnos en medio de tanta tensión, entonces pues aprovechen, incluso satiricen la situación y hagan algo ahí que descargue un poco esa necesidad de reírnos en medio de tanta angustia, ¿verdad? Pero bueno, esa sería entonces la última guía con la que estaríamos terminando, chicos y chicas. Les agradezco muchísimo la comprensión que han tenido ante las situaciones que hemos acarreado este año. No es fácil. Y bueno, hay cualquier consulta que tengan, ya saben que está la disponibilidad del teléfono. No siempre es tan inmediato como ustedes desearían, pero ahí está. A veces contesto inmediatamente, a veces tienen que darme un momentito, porque no solamente los atiendo a ustedes, sino también a mi hijo, mi casa, a mi gato. Entonces, no es tan sencillo, ¿verdad? Para que tengan esa paciencia. Les agradezco mucho todo el esfuerzo que han venido haciendo a lo largo de este ciclo. No es sencillo poder llegar y tratar de comunicarnos, poder estar juntos, reunirnos, no es tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, yo espero que ya la próxima semana podamos encontrarnos nuevamente para por lo menos hacer un cierre bonito. Y bueno, de mi parte eso sería. Les deseo una semana muy exitosa y que estén aprovechando mucho de su tiempo y sabiéndolo disfrutar también. No solamente es trabajo, también podemos compartir con los más queridos que tenemos en casa, ¿verdad? Entonces, pues eso sería. Muchas gracias y hasta luego.